Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Y en este episodio de Queremos Ayudarte, un podcast que nace tras 90 años contigo y para agradecerte todo este tiempo, contamos con una visita muy especial. En este caso hablamos de Ramiro Díaz Suárez, quien en el año 2016 se jubila después de 50 años de trabajo en la empresa. Muchísimas gracias, Ramiro, por tu tiempo. De nada. Y vamos a hablar un poco de esos cambios que hasta llegar a día de hoy a Supermercados Más y Más comienzan pues con una historia muy larga y con el señor Luis Rodríguez. Queríamos, en este caso, que nos contaras, porque creemos que nadie mejor que tú para contar esos 50 años de evolución, ¿cómo era la empresa cuando comienzas a trabajar en ella? Bueno, la empresa era una empresa familiar, porque éramos 7 trabajadores. De los 7 trabajadores, o 8, no sé exactamente, 3 eran dueños, o sea, era don Luis más sus hijos. Uno de los hijos era vendedor con otro señor, y teníamos 2 camiones y un almacén aproximadamente, calculo yo, de unos 200 metros. Yo creo que fue hasta el año 73, cuando falleció don Luis, que empezó a aumentar el almacén, que cogimos una nave de al lado de la que tenemos ahora, y que tendría otros 200 metros, y la llenamos de patatas de un barco de Holanda. Bueno, ahí empezó a aumentar también porque ya fueron entrando diversos vendedores de la zona de Asturias, uno a Cangas de Narcea, otro para la zona de Llanes, otro para la zona de Gijón y otro para la zona de Avilés. Ahí ya empezamos a aumentar bastante las ventas. Y con todo esto, nosotros luego abrimos un cash and carry, abrimos una empresa, un cash and carry Mieres, que era una nave muy grande que estaba paletizada, y ahí casi era nuestro almacén. Ahí tenían máquinas y tenía palés, y bueno, ahí empezamos a evolucionar bastante. Yo creo que fue hasta el año 76, 77 todo esto. Bueno, lo que se conoció. Y luego ya, con todo eso de los vendedores, ya fue aumentando mucho la empresa, y fue aumentando. Tenemos otro almacén en la tendería, una especie de ayuda para el almacén, un espacio donde metíamos camiones para descargar. Hasta el año 91, que el año 91, no, al 82, que bajamos para Sipo, una nave ya muy grande, 2000 o 2000 y pico metros. Y bajamos en Semana Santa, hicimos todo el traslado en Semana Santa. Y estamos hablando de, en este momento, ¿en qué año estábamos en el polígono de Sipo? En el 82. En el 82 bajamos a Sipo. ¿Cuántos trabajadores más o menos nos en podíamos el encontrar en aquel momento? El Mundial de España. Cuando bajamos para Sipo seríamos 11 o 12, y allí ya éramos 40 ya. Sobre 40 éramos. ¿Y en el momento en el que te jubilas, 2016, recuerdas más o menos qué número de trabajadores éramos? Éramos 1.500 o 1.400 y pico, creo. 1.300, no sé exactamente, no lo sé, pero por ahí, sobre 1.400 éramos. Porque en el libro Trabajo y Valores, que yo creo que define muchísimo tanto la casa como una empresa familiar, como trabajadores, como es tu caso, 50 años en una misma empresa, ¿algún momento que recuerdes con tremendo cariño? Porque sí es cierto que hablábamos antes de comenzar la entrevista de años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero que yo creo que llevan a una persona a estar 50 años en una misma empresa. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se mastica eso a día de hoy? Bueno, se mastica, yo empecé muy jovencito, y bueno, los valores yo creo que crecen con el trabajo que haces, con la gente que te rodeas. Y la gente con la que estaba rodeada yo, que la mayoría de ellos en los pueblos no existen, que era un encargado que tenía, que se llamaba Belarmo, don Luis, el padre de estos que están ahora, era una gente muy fabulosa. Otro señor que era otro de los vendedores de la empresa, que era el padre del gerente ahora mismo de la empresa, Alberto Menéndez, que se llamaba Alberto también, se lo llamaba Moloni. Gente con la que empezabas a trabajar y parecía que no se terminaba el día, ¿sabes lo que te estoy diciendo? O sea, había mucho trabajo, y cuanto más trabajo hacía, yo creo que más caminábamos los demás. Y eso es el motivo de la empresa. Éramos todos
si había que trabajar 1 hora más o 2 horas más o 3, había que trabajarla y trabajamos todos, no pasaba nada, ¿sabes? Creo que es la clave del el esfuerzo, Creo que es ¿no? la clave, hombre, porque tú eres un trabajador, ¿no? Y tienes el jefe, tu jefe próximo, y lo ves, está cogiendo contigo. Mira, yo bajamos una vez, Juan y yo, Juan, uno de los dueños, a descargar un camión de patatas a un cliente que tenemos en Trubia, a San Pedro Nora concretamente. Y bajamos los dos, y descargaba el tanto como yo. Él cogía su bata, cogía los sacos igual que los cogía yo, ¿sabes? Pesaban lo mismo para él que para mí. Claro. Una Sí, de las historias que se cuenta en el libro, que me hizo especial ilusión por aquello de ser mujer, ¿no? Que don Luis era una persona muy tranquila, muy bueno, muy buena persona, y todo el mundo que muy habla buena. de él guardaba un gran cariño. Pero en un momento dado alguien se dirige a su mujer, que estaba trabajando en la empresa, por aquel momento en Benjamín Ortiz, creo que es la historia donde lo cuentan, y le No, dice... Benjamín Ortiz no estaba la mujer de don Luis Macrino, no estaba allí, ya hubiera muerto Entonces ya. quizás era en Fray Ceferino, que llegaba Exactamente. un camión y le dijeron que si podría colocarlo al proveedor en otro espacio porque no era el sitio donde tenía que dejar su producto, y el caballero le dijo que se fuera a la cocina, ¿no? Por el hecho de ser mujer, y entonces don Luis Ya. le reprocha que coja el producto y que se lo lleve, que me parece un gesto correctísimo y además que demuestra también el tipo de persona que eran ante el negocio y ante su mujer, ¿no? Sí, no, en estos casos, no, yo te digo que son gente mal. Don Luis, yo con don Luis, el padre es el padre de ellos, trabajé 4 años y tengo alguna anécdota porque él era viudo de aquella ya, lógicamente. Entonces nosotros trabajamos los sábados y por los sábados él marchaba para el pueblo de donde era su mujer, a Bárcena, o Bárcena de Quirós, o Bárcena de Cangas de Artea. Y yo le daba preparar el coche, tenía un 850 normales, le lavaba el coche y le ponía una gamuza porque él tenía una joya de un diamante, y para limpiar el coche cuando se le empañaba daba con la joya, y mire don Luis, no dé usted con la joya porque está rayando todo el cristal del coche, ¿sabes? Y yo creo que todos los sábados tenía que hacer lo mismo con él. No, era una persona buenísima, buenísima, de lo mejor que yo conocí, bueno, como trabajador, por supuesto, ¿no? Y Y por cuando... eso digo que esos valores son eternos. Y con don Juan, que yo creo que más trabajé, con Juan Rodríguez, aunque Gerardo trabajé con él porque Gerardo era otra cosa, Gerardo estaba vendiendo, y yo creo que estaba codo con codo, era con Juan todo el rato, ¿sabes? Mira, tengo una anécdota, nosotros cuando cambiamos para Sipo, hacíamos el caso de donde estaba Benjamín Ortiz, a la vez estamos preparando el gas para vender, ¿sabes? Entonces lo hacíamos nosotros todos. Subíamos después de trabajar en Asitbo a pintar y a ayudar el gas, ¿sabes lo que te digo? Y Bueno, pues perdona. subíamos a pintar el gas y después de unos años que yo estuve en el gas trabajando, pues algunos domingos o algunos sábados entre mi compañero íbamos a colocar cosas en el gas, a hacer limpieza, a mejorar el gas. Y algunas veces iba él y la hija a mirar a ver cómo estamos y ayudarnos a hacer cosas ahí. Por eso te digo que lo importante que tú ves para trabajar muchos años o para estar contento y es que lo que tengas alrededor, lo que veas de tus jefes, lo que te exigen o lo que te puedan pedir, cómo te lo exigen, cómo te lo piden, cómo los ves trabajar tú. Entonces, ¿sabes el orgullo que tienes de eso? Eso es lo más importante que yo conozco de la empresa, después de lo que creo que ahora sigue porque yo soy de los que digo a algunos amigos, compañeros de trabajo, que en esta empresa si te portas bien y trabajas, aquí no te echa nadie, tío. Tienes el trabajo para siempre. Por de cómo son ellos, de cómo son la forma de ellos de ver las cosas, ¿no? La vida. Que eso es muy Y en importante, una, porque a día de hoy la inestabilidad laboral también asusta a las nuevas generaciones, ¿no? en una de las ocasiones que de las crisis estas concentra que nos dejó, ya es que yo de económicamente no te voy a decir, pero yo lo escuché. Juan Rodríguez dijo que cuando pasamos mal, que dice que los trabajadores no tienen culpa de lo que hagan los dueños si hacen mal las cosas o hacen bien, ¿sabes? Y cuando durante los años que estuviste dentro de Más y Más, ¿cuál era tu cargo o la evolución que tuviste de tu cargo por tus responsabilidades? Mira, yo empecé de pinche, ¿no? Con la edad que tenía pinche. Luego estuve de repartidor con un camión.
Luego estuve de encargado de encargado fue lo último. Estuve vendiendo algunos días también, estuve bastante tiempo. Mira, te voy a decir, estuve vendiendo, no tenía coche, andaba con el coche de Juan Rodríguez a vender, ¿sabes? Todos los días por la mañana cogía el coche de Juan Rodríguez, marchaba todo el día con él y cuando venía se lo dejaba por la noche. Y luego estuve en los Cash and Carry también, de jefe de Cash and Carry. Estuve de empleado en Cash and Carry. Y luego estuve de jefe de almacén muchos años, 20 años o por ahí estuve. Y hay una historia De todo lo que necesitaba la empresa, se me decían, tienes que estar aquí, pues ahí estaba, ¿sabes? Y hay una historia que se repite en varios casos, que choca, y en este tipo de empresas familiares es cuando los hijos hacen un relevo generacional, ¿no? Como sería el caso, por ejemplo, de Alberto Menéndez. Tú tuviste la oportunidad de trabajar con su padre, coincidisteis durante el trabajo, ¿verdad? Muchísimos años, muchísimos. ¿Cómo era el mote que tenía? Que a lo largo del libro le mencionan Moletti. Moloni. ¿Y de dónde venía ese mote? Que me quedó siempre la duda cuando leí el libro. No tengo ni idea, pero Moloni era un entrenador que tenía el Real Madrid de fútbol. No sé si de ahí viene o algo, no sé, no tengo ni idea. Quizás haya que hacer un libro ahí de investigación y de anécdotas. Quizás se pareciera. Yo, con él tenía relación porque éramos compañeros de trabajo y era una persona que también era muy trabajadora, ¿eh? No se ponía nada contra él, ¿viste? Y luego tú estás trabajando en una empresa y vienen los hijos detrás trabajando y los hijos están trabajando contigo codo con codo, ¿eh? Aquí no éramos ninguno rico, éramos todos unos probes, ¿viste? Y los hijos venían a trabajar contigo. El hijo de Juan Rodríguez trabajó conmigo en la empresa no sé cuánto tiempo. De hecho, ahí todos están trabajando dentro de la empresa. No hay ninguno que no trabaje. Exactamente. Además, a lo largo del libro, ya cuando empiezan a incorporarse, que es con las personas con las que yo sí coincido, hace ilusión porque estás viendo la evolución de una empresa familiar. Porque en ocasiones cuando hablamos de la empresa puede parecer que al ser tan grande, con tantos trabajadores, ya no quedan esos la historia, ¿no?, del origen. Y la gente piensa que es como algo no familiar, ¿no? Y sigue siendo súper familiar y la gente se la sigue viendo en la empresa padre e hijo. O padres e hijos. Los hijos no caen ahí y caen en un puesto de trabajo ya de gerentes, ¿eh? No, a ver, ¿qué te estoy diciendo, eh? Que los hijos de los jefes no caen dentro de la empresa y dicen, ahí tienes un puesto, que te hacen un puesto para ti especial. No sé si me estás cogiendo la onda. Sí, además en el libro, sí, Sonia, de hecho me hizo gracia, trabajaba de cajera en el Cash and Carry. Sonia estuvo en el caso trabajando, incluso conmigo. Lola, la hija de Gerardo, también estuvo trabajando en el Cash and Carry conmigo. Sí, Juan, el hijo de Juan, que está ahora con los Más y Más, conmigo estuvo trabajando. Luis Rodríguez, que ahora no está, que es hijo de Gerardo también, que estuvo también de gerente de la empresa, también estuvo conmigo incluso de repartidor y de reponedor y con un camión y con una máquina. O sea que aquí nadie llegó y se encontró un puesto de trabajo, soy director de no sé qué porque soy hijo de mi padre. Creo que es la clave también de entender esos principios y valores de la familia. Claro. Y, oye, yo creo que todos los trabajadores, y yo llevo 50, o sea, trabajé 50 años, pero quizá dentro de la empresa hay algunos que viven 30 o 35 años y te puedan hablar también como yo, o igual, vamos, no hayan vivido tantas cosas como yo, porque yo empecé muy joven y la empresa era más chica y era otra forma de trabajar también, era mucho más a lo bestia que ahora hay muchos medios y antes no había. Antes no podías gastar lo que gastas ahora ni con una máquina, ni con un camión, ni nada, porque no había medios, ni las ventas que hay ahora, lógicamente, ¿eh? ¿Con cuántos años empezaste, Ramiro? Con 14. Claro. Sí, otros tiempos, pero sí. Sí, recién salí del colegio, ya a los pocos meses, a los 2 meses, sí, empecé a trabajar ahí, sí. Y Ramiro, con los años y la experiencia, que yo creo que la experiencia es un grado, si tuvieras que dar un consejo a alguien que empieza a trabajar ahora, en la sociedad que vivimos ahora, ¿qué consejo le darías para que sea capaz de estar 50 años en un mismo puesto de trabajo? O más que en un puesto, en una misma empresa, porque el puesto fue cambiando, más bien en una misma empresa. Te puedo decir que lo que le puedo decir es que, mira, yo tengo un hijo trabajando ahí en Jesús Rodríguez. Tengo un hijo trabajando que sea trabajador y que sea formal y que sea serio, que si tiene que trabajar 1 hora más, que no se ponga, que no se quite tal, que se lo van o sea, que son todo en beneficio de ellos. Todo lo que van a hacer, con todo lo que miren por la empresa y todo lo que cuiden
del trabajo y todo lo que puedan sacar de provecho de ellos en el trabajo, cada uno en lo que haga, ¿eh? Si, ¿sabes lo que te estoy diciendo, no? Cada uno en su puesto de trabajo lo que pueda tirar por delante, que no mire para atrás, que todo lleve beneficio para él. Exacto, el sentido de pertenencia, ¿no? Que a veces echan falta. Sí, porque tú si trabajas con un patrón y el patrón no gana un céntimo, poco va a pagarte a ti, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Sí, hay que mirar, sí, obviamente, por los bienes comunes, ¿no? Que a veces parece Hombre, si que... estás viendo que hay un patrón que te está exigiendo demasiado, o sea, hay también formas de escuchar y de trabajar y de ver, ¿sabes lo que te estoy diciendo con eso, no? Perfectamente. Pero vamos, tú si estás trabajando en una empresa y tienes que ganar un duro, tienes que hacerlo ganar ahí a dos, porque si no a ti no te lo va a dar, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Entonces, y bueno, claro, la empresa, oye, mira, yo hasta hace poco tiempo, cuando bajamos para Sipo, Juan Rodríguez, el dueño, entraba por la mañana, todos los días a las 8 de la mañana entraba, y daba una vuelta por el almacén y conocía a todas las personas por el nombre. ¿Qué te parece? Es que eso es, yo creo que al final lo que hacen las empresas, ¿no? Las personas que están detrás y el 40 o humanitas. 50 personas, y él entraba por la mañana y daba una vuelta por ella, todos solo daba buenos días, tal, Juanito, buenos días, Manganito, todos los días no sé cuánto más, ¿sabes lo que te digo? Y es que trabajando contigo, es que ahora no trabaja porque no, y tiene por qué, y tiene otros medios, pero cuando estaba trabajando, no miraba ni la hora que era, ni lo que había que hacer, ni nada. O sea, no sé si me estás entendiendo con eso. Perfectamente. No miraba, El ahí grado estaba de así, que tengo implicación. que ir, ahí te quedas tú con el trabajo, no sabes lo que te digo. Mira, cuando bajamos para Sipo, los primeros días que bajamos para Sipo, nos quedamos sin luz. Pues metía el coche dentro de la nave y con la luz del coche de él trabajábamos. ¿Qué te parece? La verdad es que son Sí. historias que se agradece que hayan escrito el libro, en el que colaboraste además con tu historia, porque, porque a mi generación, yo soy del año 90, son esas historias que nos encanta oír y que sería una pena que se perdieran, ¿no? Mira, yo creo a mí son mercados, son cosas muy diferentes lo que está pasando ahora con lo que yo viví, pero yo tengo compañeros en el Casancar de Oviedo, algunos de los que están ahora, uno en concreto que se llama Andrés, que si todavía cogeban, pues yo cuando nosotros no venían las cosas envasadas, las alubias y las arroces, las lentejas, había que, oye, 2 kilos, ya los envasabas tú, ¿no entiendes? Uh-huh. Cogías del saco con una paleta y echabas aquí, que caían, por decirte algo, 10 o 12 cefadas, y con una mano cogías las 12 cefadas y al saco otra vez. Es que Y claro, ahora esto es diferente, pero te rompe una cosa y la intentan tirar. Yo muchas veces digo, oye, una cosa, pero mira, vamos a ver una cosa, tío. No habrá necesidades en una casa para 1 kilo de macarrones, 1 kilo de garbanzos o algo que lo tenéis que tirar a la basura, no puedes recoger y darlo a alguien, a un pueblo. No sé si... sí, hoy en día he de decir en defensa que además tenemos el sistema de Too Good To Go que bueno, no sé exactamente cuándo es roto, pero que cuando, por ejemplo, está cerca de caducarse o cualquier cosa de esas, Sí, pues sí, para no sí. intentar tirarlo, porque es una de las preocupaciones que hay ahora más de cerca, que es el desperdicio alimentario. Claro, antes de que lleguen a caducar, pues aprovecharlas. No sé quién las tiene que Exacto. aprovechar ni quién las tiene que arreglar, pero yo sí asistía con Juan Rodríguez. Yo me acuerdo de llevar a la cocina ergonómica bacalao antes de que se estropeara del todo y que lo consumiera la gente, que lo regalaba Juan Rodríguez. No sé, yo muchas veces he visto eso, no pasaba nada. Sí, sí. Pues Ramiro, la verdad es que alguien de mi quinta, que nos choca porque quizás también vivimos otro tipo de momento social, que alguien esté 50 años en una misma empresa, también para muchos es un sueño, porque quiere decir que, como hablábamos antes, el sentido de pertenencia, el afecto que le tienes ya no solo a la marca o a la empresa, sino a la gente que está detrás, y ese momento de jubilarte, que yo creo que muchos lo ambicionan toda su vida, pero cuando llega el momento queda como un vacío. ¿Cómo Yo es el decía, momento en el que de repente dices, ya no trabajo más? no, es que llega un momento en que no oye que te canses, no, ni que hagas. Yo no estaba haciendo el trabajo que me gustaba tampoco, la última hora, pues estaba trabajando los corbatos, no estaba haciendo reposiciones, o estaba en el caso de Oviedo, que también lo hacía bien, con cariño, no pasa nada. Pero yo después o sea, yo me perjubilé primero y los inventarios del caso Oviedo los iba a hacer también, o sea, iba todos los años a hacer inventario, prejubilado. ¿Por amor al arte o porque te No, apetecía? por
pagar, no me pagaba nadie. Yo decía, oye, vengo a hacer el inventario. No es que fuera a hacer el inventario ese día, es que iba a lo mejor 2 semanas antes a colocarlos, a colocar etiquetes, a colocar la mercancía, a frentear. Iba gratis. O sea, iba que gratis. se puede decir, como se dice en asturiano, que te prestaba volver a la empresa. Sí. Y no, iba a echarles una mano. Oye, si tenéis falta de mí, si tenéis algún problema, yo, no, me llamáis, no tengo ningún problema por ir a echar 2 horas o 4 o 5, estar aquí 2 días allí. Pues iba, estuve los últimos años de prejubilado, todos los años iba a hacer el inventario. Hasta que me jubilaron, que ya no podía ir, claro, lógicamente, porque ya no estaba de la empresa. Claro. Pero cuando estaba prejubilado sí tenía unos días que podía ir a trabajar. Entonces lo aprovechaba y iba y los echaba una mano, no pasa nada. Además, después de tantos años entiendo que verás la empresa como tuya. Si me mandaran ahora mismo, no sé, no es por nada, pero si me mandaran ahora mismo tuviera que ir a echar una mano donde sea o por lo que sea, no habría ningún problema tampoco. No, nada, al revés incluso. Pues entonces, Ramiro, un día que tenga yo que hacer una entrevista y diga yo, voy a llamar a Ramiro para que me ayude. Ya, pues encantado iría, la verdad. Iría encantado, no pasa nada, yo no me caen los anillos. Pues mira, yo te voy a decir, yo tengo un hijo que a lo mejor lo conoces, se llama Saúl, que está ahí trabajando en el almacén. Pues seguramente sí. Bueno, pues pregunta, Saúl es un hijo mío. Pues ya preguntaré y ya me informaré porque seguramente que será interesante ver la historia y a ver si Saúl aguanta otros 50 años como tú. De igual no sé si los aguantará porque él es de otra forma de ser, pero yo creo que sí, además el trabajo es diferente. Él está con las compras, con la máquina de las compras. Además eso sería muy buena noticia porque querría decir que otros mayores de estos 90 habría otros 50 más, o sea que sería muy buena noticia para la empresa. Sí. Tu pregunta que Saúl es hijo mío. Pues no, y Carmen, la que está en personal, trabajó con una almacén conmigo, si era una empleada también como soy yo. Carmen Tuñón. ¿Sí? ¿Carmen Tuñón? Sí. Anda. No, sí. Pues yo claro. lo que voy a recomendar a los oyentes, porque a veces nos oyen decir nombres y dirán, ¿de quién estamos hablando? Gente que quizás no esté tan vinculada con la empresa. El libro de Trabajos y Valores, que es la historia de hijos de Luis Rodríguez, que además tiene alguna foto suelta de Oviedo en sus años 60, sus años 30, algún bar, salen fotos antiguas muy interesantes y una foto preciosa además del Café de la Granja del Campo San Francisco que yo nunca había visto, que me pareció preciosa. Así que si tienen la oportunidad de que caiga en sus manos este libro, de ojearlo, y cuando hablan de Ramiro estamos hablando pues de ti. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por haber bajado a la tierra todas estas historias a lo largo de tu trayectoria en la empresa. Te voy a contar una historia que es real por la vida misma. Nosotros, cuando abrimos la zona de Cangas de Narcea, nosotros tenemos unos camiones que se llaman unos barreiros, unos camiones que no son los que hay ahora mismo, que tienen dirección asistida y frenos y todo eso, ¿no? Aquellos camiones no tienen nada de eso, ¿eh? Íbamos para Cangas de Narcea y cargábamos tanto que cuando bajábamos por ahí por la Cabroñana abajo, cuando llegamos abajo no pudimos ir a la izquierda para Cangas de Narcea porque nos damos el freno, había que ir a Cabroñana a la vuelta, ¿eh? ¿Y cómo frenabais? No, o sea, bajamos la Cabroñana pues ya con sin freno casi prácticamente. O sea, que era casi deporte de riesgo. Es que los camiones que ahora mismo, es que te digo yo, como hay, que los camiones los conocemos nosotros, las carreteras y los sitios y todo eso, no es como lo mismo que ahora que vas con una facilidad con los camiones, fíjate tú los camiones que tienen ahí todos preparaditos, ¿eh? ¿Cuánto se tardaba en aquel momento hasta Cangas de Narcea, por ejemplo? Se tardaba 3 horas si iría a Cangas de Narcea. Madre mía. 3 horas con aquellos camiones. Bueno, voy a hacer un inciso de una de las historias del libro, que aunque todavía no estabas en la empresa, porque no recuerdo hacia qué año fue, pero muy a los inicios. No, eso de la Coca-Cola yo lo escuché porque lo estaban contando muchas veces ellos ahí, los hermanos, cuando yo tal, pero pues yo no, cuéntalo, porque aunque no lo hayas vivido, porque me parece una historia buenísima, que yo creo que antes de cerrar esta entrevista deberías de contar, porque me pareció muy buena y seguramente la escuchaste directamente de los que la vivieron, ¿no? Sí, ellos decían, bueno, uno de ellos dio la vuelta para casa, no soy yo. Iban 3 hermanos y uno ya en León, por ahí antes de pasar ahí a Madrid, ya dio la vuelta del calor que tenían en los camiones, yo eso no soportaba. Porque tardaron 8 días en ir y volver a Madrid, que a mí la historia me parece maravillosa. Sí, a traer Coca-Cola, porque los padres eran distribuidores de Coca-Cola, sí.
Es que, o sea, que eran otros tiempos verdaderamente, otros tiempos además Claro. en cuanto a tecnología, en cuanto a infraestructuras y... Tecnología cero. Mira, cuando nosotros entramos en el centro a trabajar, pues había reuniones de jefes de almacén de toda España, de la zona norte, de la zona sur y no sé cuánto más. Y entonces me mandaban a ir a mí, yo iba a Madrid a reuniones de jefes de almacén. Y yo me sentaba allí con a lo mejor 20 o 30 jefes de almacén de toda España, de Barcelona, de Sevilla, de Andújar, de muchos sitios. Y empezaban a hablar de maquinaria, de que tenían 30 o 40 máquinas, y yo me miraba para mí, digo yo, pero bueno. Y entonces el señor que estaba dando las clases, los cursos, dice, mira, Ramiro y las Asturias no le preguntan porque todavía suben la mercancía a las estanterías a mano. Fíjate lo que te estoy hablando, ¿eh? Ellos tenían maquinaria, se hablan de 30 o 40 máquinas, y nosotros en el almacén todavía subíamos la mercancía a la estantería a mano, tirámosla así como que tira ladrillos en la construcción, ¿sabes? Sí. Así que imagínate cómo era. Claro, oye, nosotros hasta que no bajamos al año 81, creo que fue, no, el 82, que fue cuando volvimos de España, que bajamos a Sipo, no conocíamos lo que era una máquina. Que allá fue la primera que tuvimos ahí en el almacén. Ni una máquina, ni una estantería, ni nada. La estantería que había en el almacén era de esas mecánicas antiguas, que había en Benjamín Ortiz. Y llegaste a ver, entiendo, en los últimos avances, esa máquina maravillosa que hay en Asipo. Sí, eso no, ya entonces sí. Yo ya se lo conocía de antes, yo ya los he visto funcionar en Barcelona y por ahí en los almacenes que iba a visitar ya. Yo ya he visto las máquinas funcionar y todo eso, sí. Pues Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, ahora sí, y que tengas un tiempo de jubilación maravilloso, que ojalá muchísimas personas de la empresa puedan estar 50 años trabajando con nosotros. Y muchísimas gracias de nuevo por eso. Algunos están cerca ya, algunos ya están cerca de estar de 30 o 40 años, algunos tienes por ahí de esa edad, 30 y pico, 40 años. Tendré que buscar entonces más penitentes para hacerles entrevistas y que nos cuenten historias de la empresa. Y además estamos buscando también la historia de nuestros clientes, así que si quieres contarnos tu historia con Más y Más, se buscan clientes con historia que van a ser los embajadores de la marca. Así que todo el que quiera contar su historia puede entrar en www.aniversariomasymas.com y ahí contarnos diferentes historias. El otro día nos llegaba una historia, Ramiro, de una pareja que se conoció en la cola del supermercado. Anda, mira qué bonito. Qué bonito, qué guapo, sí. Bueno, Ramiro, pues mil millones de gracias y nada, que muchísimas gracias a vosotros por existir, por estar ahí todavía contando. Nos escuchamos en un nuevo episodio la próxima semana. Gracias por escuchar, queremos ayudarte. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.